Hola amigos, en este video cubriremos 8 nuevas fórmulas que nos ofrece Excel 365, que probablemente aún no las conoces. Entonces vamos a ello. La primera fórmula se llama apilar V, la cual nos permite anexar verticalmente y en secuencia varias matrices. Por ejemplo, como ves en pantalla tenemos dos matrices de inventario y vamos a utilizar la función apilar V. Escribimos apilar V, seleccionamos la primera matriz, control shift hacia abajo, control shift derecha, punto y coma, seleccionamos la segunda, control shift hacia abajo, control shift hacia la derecha, cerramos paréntesis, damos un enter y observamos que nos anexa las dos matrices en una sola. De manera similar podemos utilizar apilar H. Damos igual apilar H, seleccionamos la primera matriz, seleccionamos la segunda matriz, damos enter. Nos observamos que se hace una unificación de las dos matrices, pero de manera horizontal, ¿no? La una al lado de la otra, lo cual no es muy útil. Más útil es la primera en este ejemplo, ¿no? Vamos con la segunda función, que se llama dividir texto, el cual divide cadenas de texto mediante un delimitador. Por ejemplo, en pantalla podemos observar aquí un artículo más código, lo cual quiero dividirlo en artículo y código. El delimitador prácticamente, como observamos, es el guión, ¿no? Escribimos igual dividir texto, seleccionamos el texto, punto y coma, el delimitador entre comillas, escribimos, tecleamos el delimitador, en este caso es una raya, y las demás en este caso son opcionales. Cerramos paréntesis, damos un enter. Observamos que nos ha dividido el artículo y el código. También podemos utilizar, por ejemplo, para dividir el texto de manera o en filas. Por ejemplo, este texto lo quiero dividir en filas. En este caso, aquí tenemos el delimitador en fila. Cerramos paréntesis y observamos que nos divide el texto en fila en vez de en columnas. La siguiente función que vamos a ver se llama texto. Texto antes y también texto después. Observamos en pantalla esta matriz y la queremos dividir o separar en base a un delimitador. Por ejemplo, aquí en datos tenemos el número de ID, que es los primeros dígitos antes de la coma, y el precio, que es después del subguión bajo. Entonces, en número de ID podemos escribir igual texto antes, escogemos la celda, punto y coma, el delimitador, en este caso entre comillas, es la coma, y cerramos paréntesis porque los demás son opcionales. Obtenemos el primer código, ¿no? O número ID. De manera similar podemos obtener con texto después en este caso el precio. Escribimos igual texto después, selecciona el texto, punto y coma, el delimitador entre comillas, ese es su guión bajo. Cerramos paréntesis, damos un enter y vemos que obtenemos ya los dos, el número ID y el precio. Seleccionando ambos, en este esquina inferior derecha, doble clic y se llena automáticamente en toda la fila, ¿no? La siguiente función es imagen, en la cual nos permite insertar una imagen en formato JPG, PNG,
en sí en cualquier formato de imagen en una celda. Por ejemplo, aquí quiero insertar la bandera, por ejemplo, de Ecuador, para lo cual vamos a obtener el link, que es básicamente la ruta de acceso URL, la cual tenemos que ponerlas entre comillas. Buscamos en Google la bandera en sí, por ejemplo, de Ecuador, damos clic derecho y copiar dirección de imagen. Y aquí en esta celda escribimos igual imagen, en origen, entre comillas, pegamos el link y las demás son básicamente opcionales. Cerramos paréntesis y damos un enter. Observamos que nos pega la imagen que obtuvimos, ¿no? De manera similar podemos hacer con todas las demás celdas. La siguiente función o método es para insertar una tabla o base de datos desde una imagen. Por ejemplo, aquí voy a irme al menú datos y seleccionamos en obtener y transformar datos desde una imagen. Damos clic aquí, obtener desde un archivo, se nos abre. Yo en este caso voy a ir a imágenes y selecciono imagen tables. Aquí tengo una imagen con datos, ¿no? La cual doy clic en insertar. Observamos en la parte derecha una ventana que se está procesando la imagen. Podemos revisarla o directamente insertar los datos en donde nosotros queramos. Pongo insertar datos, insertar de todas formas. Y observamos que nos inserta los datos desde esa imagen, ¿no? Por A o B falta algún texto o tienes que modificarlo, simplemente lo modificas. Y es mucho más rápido que estarlo tecleando uno por uno, ¿no? Desde la imagen. Vamos a la siguiente función. La siguiente función se llama en columna y en fila, la cual básicamente nos devuelve una sola matriz, ya sea en columna o en fila. Es un poco similar a la función apilar. Por ejemplo, tenemos personal en estas dos matrices, ¿no? Y queremos sacar todo el personal, para lo cual escribimos igual en columna. Seleccionamos la primera, la matriz en sí, las matrices. Si por A están la una al lado de la otra, seleccionamos control shift derecha, control shift hacia abajo y damos un enter. Observamos que prácticamente nos presenta en una sola matriz columna todo el personal. En fila es de manera similar, ¿no? Escribimos igual en fila, seleccionamos la matriz, damos enter y nos presenta todo el personal en una sola fila, ¿no? El personal. Tomar y excluir básicamente nos devuelve un número especificado de filas o columnas contiguas desde el principio o el final de una matriz. Por ejemplo, tenemos aquí una matriz, la cual queremos obtener las primeras tres marcas en base a las ventas, ¿no? Unidades vendidas. Las primeras tres, o sea, las más grandes que se han vendido. ¿Qué marca se ha vendido? Para lo cual escribimos igual tomar, seleccionamos la matriz, en sí viene a ser toda esta tabla, punto y coma, que quiero obtener las tres primeras, escribimos 3 y en columna escribimos 2, damos un enter. Observamos que nos da las dos primeras, ¿no? Estas dos primeras columnas. Pero yo quiero la marca y las unidades vendidas. Entonces aquí modificamos y escribimos aquí en vez de 2, escribimos menos 2, ¿no? Y obtenemos así la marca y unidades. De la misma forma podemos utilizar la función excluir para tomar
de manera similar excluir en este caso los primeros y obtener los últimos. Por ejemplo, aquí escribimos excluir, seleccionamos la matriz de filas, excluimos en este caso como son 13 datos, excluimos los 10 primeros para obtener los 3 últimos, ¿no? Punto y coma, y en columna escribimos 2. Damos un enter y observamos que nos da lo que habíamos querido, ¿no? Marca y unidades, los 3 últimos, que son estos de aquí. Los observamos acá. Y finalmente estamos en la última función nueva que te presento en este video. En esta función básicamente se llama expandir. ¿Qué es lo que hace? Expande o rellena una matriz a las dimensiones de fila y columnas especificadas. Por ejemplo, tenemos aquí un resumen de ventas, ¿no? De 2 ciudades. Y queremos aquí realizar una expansión de estas ventas, ¿no? Por ejemplo, escribimos igual expandir la matriz, seleccionamos la matriz de datos. En este caso es toda esta tabla. Punto y coma. Seleccionamos las filas. En sí, ¿cuántas filas? Sabemos que estamos uniendo en los meses de enero a diciembre son 12. Se va a expandir hasta 12 filas. En este caso. Las columnas y el pad width. Las columnas en sí son opcionales. No las vamos a rellenar en este caso. Y el pad width sí lo vamos a hacer. Básicamente vamos a poner, si no encuentra ningún valor, vamos a escribir n/a. Cerramos paréntesis, damos un enter. Y observamos que nos presenta en este caso desde enero, lo cual no queríamos. Tenemos que básicamente no seleccionar toda la tabla, sino seleccionar solamente las 2 columnas de ventas. En este caso damos doble clic y aquí en la matriz simplemente suprimo y relleno solamente las ventas, y así obtenemos. Si por AB ingresamos otro dato, en este caso ya hay un dato de agosto y tenemos unas ventas en sí, automáticamente se van actualizando en nuestra tabla, ¿no?, de resumen. Con eso hemos llegado al final de este video. Espero te haya sido de mucha utilidad estas funciones. Y no olvides darle like, suscribirte a mi canal y nos vemos en mi próximo video.